Arquitectura de un tiempo perdido. Armaduras trasplantadas de escenarios que hoy son evocación. Curiosidad de museo. Rigideces determinadas solo por la evolución, sin voluntad, sin ilusión. Esqueletos pétreos incapaces de construir un destino común. Bases sin fines, sin horizontes, sin libertad. ¿Sirve una constitución fosilizada? La provincia de Buenos Aires, soporte básico del país, tiene su constitución sancionada en 1934, que reformó a otra que regía desde el siglo pasado. Pocos meses después del golpe del 30 hubo elecciones en la provincia. El radicalismo derrotó a los conservadores y el gobierno militar anuló las elecciones. En el 32 ganó el general Justo. El radicalismo se abstuvo. En Buenos Aires gobernaba un apellido ilustre de los terratenientes pampeanos, el doctor Federico Martínez de Hoz. Lo acompañaba una legislatura mayoritariamente conservadora con algunos socialistas. Los demócratas nacionales, así se llamaba el partido oficial, tenían continuos conflictos intestinos. La debilidad del gobernador Martínez de Hoz y su equipo se plasmó en un estilo autoritario poco permeable a las críticas. El conservadorismo se apoyaba en un amplio y variado conjunto de caudillos locales que defendían su poder recurriendo a la violencia. Eran más cuestiones de poder personal que diferencias de proyecto político. Las luchas desangraban internamente al conservadorismo. Se discutía su papel en la concordancia, la alianza gobernante de Justo. Todo en el marco de una recesión mundial que afectó también nuestra economía. El radicalismo deambulaba entre la abstención y la revolución. Martínez de Hoz solo había actuado en política periféricamente. Integraba un grupo de propietarios recién llegados al partido, enfrentados con facciones más caciquistas. Las pujas internas tenían esquemáticamente dos líderes, el doctor Rodolfo Moreno y Alberto Barceló. El primer grupo, representante de una corriente liberal teórica y alejada de la realidad. Barceló, en cambio, el típico exponente de una política caudillista donde se entremezclaban el mundo de los negocios, el delito y la política. A principios del 34, frente a ese estilo político peligroso y anarquizado, los conservadores lanzaron la iniciativa de reformar las leyes electorales y la constitución provincial. Se sometió la decisión a plebiscito y la votó el 23% de los bonaerenses. El oficialismo interpretó que había ganado la postura reformista y se inició el trámite, sancionándola hacia fines del 34. Carlos Sánchez Viamonte, representante del socialismo que abandonó el recinto, la calificó de regresiva y reaccionaria. La ley fundamental bonaerense fue el resultado del hegemonismo conservador, retrasada frente a los avances del constitucionalismo de la época. Contrario fue el signo de la reforma del 49, paralela a la que se dictó en el orden nacional. A ella se incorporaron los derechos sociales, pero la nueva ley fundamental fue derogada por la Revolución del 55 arbitrariamente, retrocediéndose así en las conquistas que aquella consagraba. Desde la instalación de la democracia en 1983 hubo varias iniciativas reformistas con parecidos objetivos. En primer lugar, la más absoluta autonomía para los municipios. Creo que esto es fundamental. Autonomía política, económica, financiera, social, participación en toda la obra pública que se hace en la provincia. Y por lo menos un 20% de la coparticipación federal que le llegue a los dichos municipios. Quiero señalar al respecto que en mi gobierno encontramos más o menos en 9,50, la coparticipación la llevamos aproximadamente al 15%, pero todavía no alcanzamos la meta que, como le digo y la reitero, debe ser del 20% aproximadamente. Otra de las cuestiones que ya he señalado en esta misma nota es la necesidad de crear el Ministerio de Educación y Cultura en lugar de la Dirección General de Escuelas. Creo que es importante también aprovechar esta circunstancia para incorporar los derechos sociales, que ya es un atraso evidente que no estén en esta Constitución cuando México ya los tiene desde el año 17. Luego la agilización en el trámite de las leyes. Hay proyectos que se eternizan. Bueno, tiene que haber leyes
llamadas de urgencia y tiene que haber un trámite que en 30 o 60 días se resuelva cada uno de estos episodios. También creo que es importante que la Constitución defina el número total de miembros que debe tener su Corte Suprema. Las necesidades es poner fin a una Constitución que tiene 50 años, ir hacia un marco de participación más abierto, a una representación política, regional y proporcional que nos brinde realmente una auténtica descentralización para cumplir con las necesidades sociales y económicas que tiene nuestra provincia. La reforma de la Constitución es el punto de partida de una reforma de un Estado burocrático, de un Estado centralizado, que debe buscar formas de participación abiertas, formas semidirectas de la democracia, derechos sociales, una mayor inserción de la justicia social, de la distribución de la riqueza, y realmente la plenitud de una reforma parlamentaria que sea más justa y equitativa y otorgue una celeridad y un trámite legislativo que nos permita realmente dinamizar la legislación de la provincia de Buenos Aires. Un poder ejecutivo descentralizado, una reforma judicial que sea más eficaz y lleve realmente a un acceso a la justicia a todos los ciudadanos, una autonomía municipal que permita realmente una auténtica descentralización y mayor injerencia en la comunidad local en los asuntos que son de su competencia, una jerarquización de una Dirección General de Escuelas en un Ministerio de Educación y de Cultura, Ciencia y Técnica adecuada a los tiempos que vivimos. Esta es en prieta síntesis la reforma que necesita la provincia de Buenos Aires. En la búsqueda de esqueletos que sirvan a cuerpos vivientes, desde el 83 se reformaron 9 constituciones provinciales. La clase política y no la sociedad fue protagonista, pero la interpretó en 2 expresiones de una nueva cultura política: la concordancia y la atenuación de los ideologismos. Hemos podido introducir instituciones, normas nuevas de vida en la sociedad de Córdoba que estaban siendo reclamadas por la misma y que faltaban. Caso concreto, Consejo de los Partidos Políticos o Consejo Económico Social. Los partidos políticos, aún sin representación en el Parlamento, pero que tienen la personalidad política, participan de un consejo especial que aportan siempre sus sugerencias al Poder Ejecutivo o al Gobierno. Concretamente el Consejo Económico Social, en donde todo tipo de leyes también son puestos a las sugerencias, a la discusión o a los aportes que ellos puedan formular a la mejor marcha de la provincia. Usted sabe que hay algún fantasma siempre con los consejos económicos sociales, ¿no? No lo ven como una institución, algunos, no es mi opinión, algunos no lo ven como una institución democrática. Es el único que está funcionando en la República Argentina institucionalmente y establecido por la Constitución. Aquellos que crean que pueda tener una raíz corporativa o que esté faltando a las bases democráticas fundamentales, que se llegue hasta Córdoba, que vea algunas de sus sesiones y advertirá entonces cuál es el impulso o el esfuerzo que ponen todos los sectores económicos y sociales de Córdoba para ayudar al gobierno, a la provincia en definitiva. ¿Y el ciudadano, en qué se beneficia con una reforma, doctor? En la que nosotros ha significado la capacidad de nuevas instituciones, como pudo ser en materia de la justicia, que creo que en esta altura estamos en las más avanzadas. Por ejemplo, la justicia vecinal. Está ya la ley dictada, mejor dicho, la ley está en consideración de la legislatura de la provincia y en donde es posible que todos los vecinos tengan una justicia de tipo gratuita, la de menor cuantía, por ejemplo. Las reformas ayudaron a decantar un renovado proyecto histórico con debates que expresen en parte a la Argentina invisible. Se buscó cambiar rumbos sin hegemonismos. Inclusive los oficialismos provinciales fueron balanceados por las oposiciones. Hubo pluralismo moderado. Una tradición histórica reformista en la provincia de Buenos Aires, que nace de 1854, 1873, 1889, 1934 y 1949. No se cambia lo que no, es decir, hay que reformar lo que no sirve, y ese creo que debe ser el criterio. Las constituciones se reforman no en tiempos de quietud, sino en tiempos en que hay profundas crisis, y este es un tiempo oportuno por eso. Hoy
ya son otras las necesidades, hay que dar mayor funcionalidad al poder, hay que dar mayores garantías a los derechos, hay que poner mayores equilibrios en las relaciones entre la sociedad y el Estado, y eso requiere un instrumento nuevo. Por eso soy decidido partidario de reformarla. Hoy, la Constitución bonaerense que rige los destinos de casi 13 millones de personas se parece más a un anacrónico esqueleto que a un cuerpo sólido y ágil que permite un buen andar. 125 municipios de características disímiles, algunos despoblados, demasiado aislados de los centros de decisión, otros enteramente urbanos y sin posibilidad de autonomía, como La Matanza, por ejemplo, con 1 millón de habitantes en 300 kilómetros cuadrados, y General Lavalle, como contraste con 1000 habitantes repartidos en 1600 kilómetros cuadrados. Los municipios de carta. ¿Qué significa esto? Otorgar a las comunidades, en este caso se va a tomar comunidad política, a los partidos municipales que actualmente están dentro de la estructura de la provincia de Buenos Aires, y cada comunidad va a poder dictar sus normas y su carta orgánica de acuerdo a determinados principios que vamos a fijar en la Constitución. O sea, cada comunidad va a definir el perfil de comunidad que quiere en la parte administrativa, en la parte financiera y en la parte estructural. Por ejemplo, para ser concreto, la municipalidad o el municipio de Quequén. ¿Quién mejor que el municipio de Quequén puede cuidar su puerto? ¿Quién mejor que el municipio de Quequén puede administrar su cosa y saber de qué manera o de qué forma capacitar a su gente, eficientizar los servicios, aplicar, porque evidentemente el puerto para ellos es la vida, el futuro y el presente. ¿Pero alcanzan, digamos, las recaudaciones y demás como para ese mantenimiento? Claro, esto es un camino de ida y vuelta, no podemos hablar de dar responsabilidades sin dar recursos. La intención es descentralizar también la capacidad impositiva. ¿Esto qué significa? Evitando, por supuesto, la doble imposición o la iniquidad en la creación de impuestos, balcanizando la provincia, esa no es nuestra idea. Entonces vamos a dar pautas generales para que haya un criterio no centralista, pero sí un criterio unívoco para fijar la imposición. Por ejemplo, pueden ser la proporcionalidad, la progresividad, la equidad como concepto impositivo. En definitiva, nuevas relaciones entre la sociedad y el marco institucional. Instituciones ágiles que faciliten la acción social, política o económica, para que la necesaria burocracia no sea abusiva, distorsione la percepción de los problemas reales o demore innecesariamente las soluciones de las personas. Ya se prevé un acortamiento en el procedimiento de sanción de las leyes, es decir, en la remisión de una Cámara a la otra, la revisión de esta, las modificaciones y el procedimiento de ida y vuelta entre una de las cámaras, se va a modificar para acelerar ese tratamiento. También estamos analizando la posibilidad de establecer el tratamiento de urgencia para determinadas leyes. Es un tema que a este momento no está cerrado, pero en principio hay acuerdo a establecer un procedimiento de urgencia. Lo que debemos acordar es, en definitiva, es si será facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, si esa facultad la tendrá de calificar la urgencia, la tendrán las cámaras. Son aspectos instrumentales que estamos analizando. Los esqueletos sin cuerpo son solo piezas de museo. Los cuerpos sin esqueletos son esperpentos amorfos. El presente debe contar con esqueletos que sostengan cuerpos vivientes y ágiles. Así tendremos asegurada la libertad individual y social, que nos servirá de plataforma para otros logros tan importantes como es tener trabajo,
mejorar el desarrollo de la economía e inclusive de la calidad de vida, un nuevo derecho que también hoy se reconoce en todas las constituciones. Será la forma, a través del apoyo de todos los sectores sociales, que podamos convivir en una sociedad, en una comunidad políticamente organizada. Encontrar vías de estabilidad política y desarrollo social. En primer lugar, una modernización de una constitución que está atrasada, que no reconoce, por ejemplo, toda la concepción social que está introducida en cualquier constitución moderna, incluso en reformas que se han hecho en nuestro país, en las constituciones provinciales. En segundo lugar, que fuera una consulta consensual de todo el espectro político. La Constitución que rige la provincia de Buenos Aires fue reformada en 1934 sin una representación política adecuada, ya que hubo abstenciones gravísimas, entre otras la del radicalismo y fundamentalmente la del radicalismo por la situación que se vivía en el país. En este momento creo que se está trabajando ya con un espíritu constructivo, buscando consensos y probablemente también por el interés de poder tener una reelección. Pero de todas maneras nosotros creemos que la reelección es una figura que debe estar contenida en las constituciones. Quienes deben decir si un gobernante tiene que continuar o no son los electores y en todo caso es al responsable a quien le corresponde inhibirse en la medida en que la Constitución le dé esa posibilidad y considere que políticamente debiera hacerlo. Aquel modelo agroexportador hoy es inviable. Una pieza de museo, museo de ideas, museo de piezas que alguna vez fueron vitales. Ahora es necesario recrear otro movimiento, bucear otras aguas rescatando lo visible y lo invisible de la Argentina, aguzar la mirada, desatar la imaginación para que un cuerpo viviente en lo social y político racionalice los elementos de un nuevo desarrollo industrial. Nosotros formulamos nuestra propuesta en tres ejes que consideramos básicos: la descentralización política y administrativa en el territorio de la provincia, el afianzamiento de la autonomía municipal desde el punto de vista económico y financiero y la constitución del Consejo Económico y Social que tenga rango constitucional. Este Consejo Económico y Social será de carácter consultivo e integrado por el sector empresario y de los trabajadores, tal como está establecido en otras constituciones provinciales y que además recoge la experiencia de países más evolucionados que los nuestros. Nosotros creemos que la planificación indicativa y democrática tiene que ser uno de los ejes por donde tiene que pasar una política económica. Un escenario distinto al de la década del 30, hoy con una crisis más aguda, con obstáculos externos e internos. Una deuda externa que dificulta el desarrollo y distorsiona la estructura de una provincia con desigualdades regionales. Los albores de la industrialización produjeron migraciones y algunas grandes concentraciones urbanas. Aquel proceso acelerado desde el año 47 tocó techo 15 años después. Hay que imaginar nuevas fórmulas de organización de riqueza, pero ello no es una mera solución económica. Antes, es producto del consenso de los distintos sectores de la sociedad. Es decisión política que parte de reconocer que la verdadera riqueza depende del potencial humano, su grado de organización, para que facilite su espíritu de iniciativa y de trabajo. Now they all know what I am. And that should make you happy, Johnny. It's no use just you knowing it, Johnny. Now they all know that the mighty Johnny Farrell got taken. And that he married a...
Sí, le duele. La mujer protagoniza un rol distinto al de otros tiempos. Hay que erradicar discriminaciones injustas. En la provincia se ha instrumentado un programa de prevención de la violencia contra la mujer y difusión de los derechos laborales que tendrán protección constitucional. ¿Esta Constitución tendrá una mirada para la mujer? Tiene una mirada para la sociedad y evidentemente la mujer es una protagonista de la sociedad. Y bueno, la hemos pensado y trabajado de esa manera, hemos recabado del Consejo Provincial de la Mujer, de todos los grupos de interés, en la necesidad de una reivindicación institucional y constitucional. ¿Y en qué se basaría esa reivindicación? ¿Qué puntos se podrían ejemplificar? Y fundamentalmente la cláusula de no discriminación, la igualdad de ambos sexos, la protección de la mujer que trabaja, la protección de la familia, que es nuestra esencia. La mujer no es una isla, es la gran protagonista de esta sociedad de hoy, y así se la concibe. Como se sabe, la provincia es frecuentemente afectada por inundaciones que en parte son producto de la falta de prevención, del olvido de la protección del medio ambiente, que repercute en la calidad de vida. Este es solo un ejemplo de una serie de derechos y obligaciones que en el mundo entero se les está prestando más atención. Preservación del medio ambiente, protección de la calidad de vida, nuevas concepciones que también deberán tener una recepción normativa. Entendemos que cualquier ciudadano que se vea directa o indirectamente afectado puede exigir que se garantice el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y la mantención de este equilibrio ecológico que se ve acechado diariamente por descuido y avances de una tecnología desvirtuada o desnaturalizada, ¿no? Bases para revalorizar la solidaridad contra el individualismo, aspiración que debe contar con un poder judicial eficiente y ágil porque, como dice un viejo aforismo, justicia tardía no es justicia. Porque uno de los principios de esta enmienda de la Constitución es reafirmar la división de poderes. En lo que hace al Poder Judicial podemos hablar de un hecho puntual, entre otros, que es la creación de juzgados de primera instancia en materia contencioso-administrativa. Y para dar una explicación no técnica, sino para que la ciudadanía bonaerense lo entienda, la trascendencia que esto tiene, es que en la actualidad, según el artículo 149, inciso 3 de la Constitución del 34, que ya lo venía receptando en la Constitución de 1873 y 1889, es que la Corte tiene la competencia originaria en materia de juicios contenciosos administrativos. Lo que nosotros queremos hacer, porque al tener la competencia originaria en instancia única y en juicio pleno, es la única que puede entender. Hay que venir a La Plata. Entonces nosotros lo que queremos con esta reforma es que haya juzgados de primeras instancias en materia contenciosa y administrativa para que, por ejemplo, el ciudadano que vive en Trenquelauquén, en Bahía Blanca, por nombrar algún distrito de nuestra provincia, no tenga que hacer 400, 500 kilómetros para entablar un litigio entre el poder administrador y el individuo. Imagínense, el individuo que tenga un problema con su municipio tiene que venir a la ciudad de La Plata para entablarle una demanda al municipio. Y inversamente el municipio tiene que nombrar apoderados en la ciudad de La Plata para que lo representen, lo que esto se haría más costoso, se haría más burocrático. Juan Bautista Alberdi decía en las bases que cuando hay que edificar mucho y el tiempo es borrascoso, se edifica una parte de pronto y al abrigo de ella se hace por grados el resto. En las estaciones de calma y bonanza. Una constitución es el documento fundamental, carta de navegación de una nación civilizada, resumen de aspiraciones y a la vez principios morales e institucionales para gobernantes y gobernados.